los mejores bailes y cantos de todas las regiones de Aragón. Para empezar, queremos hacer un pequeño homenaje a un personaje ilustre aragonés, el pintor Francisco de Goya, interpretando las seguidillas que llevan su nombre. Por favor, ¿podrían apagar las luces del salón?
Serán los encargados de cantar varias tópicas de estilo.
ciudad, la Jota de Alcañiz. Serán otros dos magníficos cantadores los que nos entretengan con sus jotas, Loli y César.
mencionar que la siguiente jota que la dediqué a 5 personas que son, hoy es el día del pilar, ellos son los pilares indispensables en mi vida, que me sostienen y que me dan fuerza cuando hasta creo que no tengo fuerzas para continuar. Bueno, pues tengo 2 pequeños, mis hijos candelayales. Quizás una de las razones que siempre me continúan a seguir, a luchar, es pensar que ellos algún día también cantarán la jota aquí como yo la estoy cantando. Candela ya, está en ello ya, después, bueno, cualquier día. El tercer pilar es mi esposa, Astrid, que ella es siempre muy generosa conmigo, muy comprensiva, muy generosa, y esa generosidad es la que hace que yo pues, pueda dedicarme con mucha energía y mucha fuerza a esto de la jota. Y los otros 2 pilares pues, son mis padres, mi padre, pues porque él es la herencia jotera que yo recibo, ¿no? 53 años de trayectoria en la jota, 53 años en esta casa, y él es la razón de continuar también. Y mi madre, porque ella también es un apoyo constante y un ánimo constante también para seguir en este trabajo. Entonces, esto se lo quiero dedicar a ellos 5, y bueno, pues a todos ustedes, esperando que también les guste. Sin una de las zarzuelas más famosas y populares entre los aragoneses. Con ustedes, la jota de Gigantes y Cabezudos.
de dúos. Después podremos escuchar también las esbrinadoras interpretadas por todo el grupo de canto. Creo que fue 31 de julio, es así, celebramos en la Casa de la Cultura un concierto a dos bandas con nuestros amigos de la Unión Musical Porceña, con su banda dirigida por Jorge Vivas. Fue un empeño personal de su presidente, Lorenzo Pérez, que aquí nos acompaña. Y bueno, pues todos lo disfrutamos muchísimo, porque esto de poder cantar estos temas tan maravillosos con la banda, pues fue algo fantástico. Bueno, pues hoy vamos a cantar uno de esos temas, uno de esos pasodobles, Iris y yo, pero vamos a dedicar a Lorenzo, lanzándole de nuevo el testigo para que nos ayude de nuevo a provocar estos hermosos encuentros. Exacto, hay que repetirlo o hacer nuevas cosas para que él, bueno, pues con esa ilusión que puso, que ha puesto cada vez que hemos colaborado, nos ayude a tener el impulso suficiente para hacer nuevas colaboraciones con la Porceña. Así que, pues dedicado a nuestros amigos de la Porceña en representación a su presidente Lorenzo. Por la vida y mi norte no encontraba, por el uno yo bajaba, por el otro tú subías. Me quisiste echar a un lado y el caso no te sirvió, te viniste a dar al cabo por donde subía yo. Amor que vienes cantando, amor que vienes cantando. Es gloria y es ilusión, como
más se juntan los caminos. Presentimos el destino, marcamos nosotros dos, y en la vida nadie cuenta que el rumbo lo marca Dios. Cuando la jota se oye, cuando la jota se oye, al pie del mismo pilar, Al pie del mismo pilar, hasta el Ebro se levanta, hasta el Ebro se levanta, para escucharla cantar, para escucharla cantar, para escucharla cantar, para escucharla cantar. Cuando la jota se oye, cuando la jota se oye. Por Rondalla, que nos acompaña, un aplauso para ellos también. Gracias. A continuación, nuestra rondalla tocará para todos nosotros el famoso pasodoble de Abel Moreno, Brisas del Moncayo.
estén a gusto y que estén disfrutando esta tarde, sobre todo la jota, que están aquí bailando y cantando. ¿Están a gusto? Muy bien, continuamos. Volvemos a la provincia de Teruel y nuestro grupo de baile interpretará una de las 3 coreografías joteras que se popularizaron en la capital teruelense. Se trata de la jota repetida de Teruel. Enseguida podremos escuchar a Felipe de Alinis, que nos cantará unas hermosas goticas de estilo.
Seguidamente serán Paquita y Vicente quienes nos traerán unas cositas de estilo. Después Vicente, junto con su hijo César y Paquita, serán quienes interpretarán unos dúos.
a este hombre le mueve el alma a cualquiera.
Pues por eso de ustedes esta jota dedicada a todos los joteros de Teruel, pero especialmente a uno que el 22 de octubre de este mes cumplirá 100 años, que es mundialmente conocido, se puede decir así. Su nombre es José Iranzo, el pastor de Andorra, cumple 100 años y, bueno, 76 años casado con su entrañable esposa Pascuala, que también vive, con 100 años también ya cumplidos, y que la jota, pues, tiene que rendirse a sus pies por ser un hombre que ha trabajado tanto por la jota y ha llevado el nombre de Aragón a tantos rincones. Así que esta jota dedicada especialmente a don José Iranzo, el pastor de Andorra. Y esta otra segunda jota que vamos a cantar a dúo todo el grupo, pues dedicársela a aquellos compañeros que hoy por unas razones u otras pues no nos pueden acompañar en este festival. Pues por ejemplo a nuestro compañero Javier Iserte, se encuentra en Zaragoza, que ayer se alzaba con el segundo premio ordinario en el certamen oficial de jota. Bueno, pues él hoy no nos puede acompañar, su novia Noelia, Esther, que está pues con las obligaciones de cuidar de su pequeño y de momento pues tiene que, bueno, cuando se puede escapar, cantar, pero cuando no, resignarse. María Pras, que la tenemos por el extranjero, nos enviaba WhatsApp hoy pues diciendo pues eso, la pena que sentía de no estar aquí. Ramón, que tiene que madrugar mañana mucho y no ha podido estar. Bueno, todos los compañeros que hoy se conforman esta gran familia de Grupo de Carte que por una razón u otra no nos han podido acompañar. Así que este dúo pues, se lo dedicamos a todos ustedes, pero si nos permiten especialmente a ellos. Gracias. Pues les pido a ustedes un aplauso para nuestra rondalla, que está dirigida por el profesor Jesús Manuel.
los profesores de los cuadros, de canto San Vicente y César Rubio. Y de baile son Maite Alós, María de la Salud y Marta López. A ver si está bien. Que conste que me miran mal todos, porque en principio ninguno quiere saludar y yo aquí RTR esta mañana han saludado y esta tarde también. Porque todos sus alumnos saludan y ellos hacen un trabajo maravilloso. Ustedes pueden ver a lo largo de esta mañana del festival y de esta tarde también. Con esta actuación del grupo de baile, representando la Jótica Vieja, queremos cerrar este festival y despedirnos de todos ustedes, esperando que hayan disfrutado y pasado una tarde muy agradable.